En los siguientes videos vamos a tratar la patología ósea. Consideraremos las lesiones óseas benignas más frecuentes y las neoplasias. La osteoporosis es una enfermedad muy frecuente del hueso y se refiere al aumento de la porosidad del esqueleto secundaria a una reducción en la masa ósea. Puede afectar a un solo hueso, es decir, una forma monostótica, o a la totalidad del esqueleto. Las causas son las formas localizadas, principalmente por inmovilizaciones, en general son monostóticas, formas primarias generalizadas, la que ocurre en la posmenopausia, cuando comienza la carencia de estrógenos y fundamentalmente carencia de calcio durante la dieta, causas seniles, causas idiopáticas en jóvenes y formas secundarias generalizadas, por ejemplo, secundarias a enfermedades endocrinas como Cushing y acromegalia, neoplasias, síndromes gastrointestinales de mala absorción, por ejemplo, enfermedades reumáticas o algunos fármacos. Esta es la imagen que vemos, algunas trabéculas óseas muy adelgazadas y con falta de unión entre ellas, muy distanciadas entre sí, lo que supone un aumento de estos espacios intertrabeculares. Esta es una columna vertebral normal, aquí en el caso la segunda vértebra está osteoporótica, y acá hay un aplastamiento vertebral como ocurre en esta foto real. La enfermedad de Paget ósea comienza a instalarse a partir de los 40 años y tiene un predominio en varones, 4-3. Hay un desequilibrio entre la síntesis y la lisis de huesos, donde se forma un hueso que es deforme, con un patrón de crecimiento en mosaico. Como ustedes pueden ver acá, las líneas cementantes no son circundantes a los conductos de Havertz, sino que son en otro patrón de diseño de las laminillas óseas. La médula ósea se sustituye por un tejido conectivo muy vascularizado y con algunos shunts arteriovenosos. La evolución clínica habitualmente es un cuadro poliostótico en el 85% de los casos, afectando a pelvis, columna, cráneo y los miembros inferiores comienzan a deformarse por el peso del cuerpo. Las variantes monostóticas son menos frecuentes. Se puede complicar con insuficiencia cardíaca derecha porque estos shunts arteriovenosos hacen un mayor aporte al sistema venoso y hacen una sobrecarga del corazón derecho. También se complican con sarcomas, con osteosarcomas, fibrostocitoma maligno y condrosarcoma. Fíjense ustedes, esto es el crecimiento de un osteosarcoma en este hueso con enfermedad de Paget. Y también sordera y ceguera por deformidad de los sitios donde están los nervios respectivos de estos sentidos. Fíjense, esto es una imagen ni de lisis ni de síntesis, sino el periósteo con fiebre y eritrosedimentación aumentada. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con el sarcoma de Ewing, que también es un tumor que ocurre en los huesos, como veremos más adelante, que cursa con estos cuadros parecidos a un cuadro infeccioso. Si no responde al tratamiento, puede evolucionar a la cronicidad. Entonces da las complicaciones típicas de una osteomielitis crónica que ya hemos venido estudiando. Principalmente hemos estudiado endocarditis, amiloidosis, como cuando estudiamos amiloidosis o endocarditis decimos la etiología puede ser una osteomielitis crónica. O pueden ser huesos susceptibles a fracturarse.
Aquí tenemos la imagen de un hueso que es normal, pero en la médula ósea tenemos una colección de polimorfonucleares neutrófilos. Y aquí tenemos un paciente que ya ha sido intervenido quirúrgicamente por este absceso en rodilla. Aquí tenemos todo bañado la rodilla con Pervinox, supongo. Bueno, y esto hay que hacer un tratamiento y hay que drenarlo si no responde con los antibióticos. Vamos a ver ahora los tumores que se presentan en hueso. Son más frecuentes los tumores benignos. Los benignos en general se dan a mayor edad de los pacientes, en tanto que los malignos se presentan en pacientes de edad más avanzada. Hay que tener en cuenta que los huesos tienen preferencia en cuanto a la localización, la edad y el sexo. Por eso es muy importante, cuando ustedes remiten al patólogo un pedido de biopsia, que estén estos datos: dónde está ubicado el tumor, qué edad tiene el paciente, el nombre correcto del paciente, y a partir de eso se sabrá el sexo. Los tumores óseos se originan de novo, es decir, sin ninguna patología previa, o con lesiones óseas previas, que pueden ser tumores benignos o malignos de otra índole. La médula ósea no son considerados acá, solo tienen una relación topográfica, pero los tumores primarios de médula ósea, como son las leucemias, no son tumores óseos. Los tumores óseos son productores de hueso o productores de cartílago, pero son inicialmente originados en los huesos. El diagnóstico correcto se debe hacer en un contexto clínico, radiológico y patológico. Es decir, se necesitan estos tres datos muy importantes para poder abordar al diagnóstico, porque en general el médico toma una biopsia pequeña de una lesión que puede ser muy grande y el patólogo tiene que hacer el diagnóstico con eso. Entonces, si no tenemos la clínica y la radiología, es muy difícil arribar a un diagnóstico con certeza o podemos errarle al diagnóstico. Es una larga clasificación donde decimos: tumores óseos son todos de hueso, que forman hueso o que forman cartílago. Los que forman hueso benigno tenemos el osteoma, el osteoma osteoide, el osteoblastoma y el osteosarcoma, que es el maligno más frecuente. Dentro de los formadores de cartílago en los benignos, condroma, osteocondroma, condroblastoma, fibroma, condromixoide. Y los malignos, el condrosarcoma. Otros tumores de células gigantes de hueso se llaman osteoclastoma, porque las células gigantes son los osteoclastos, cordoma, adamantinoma, sarcoma de Ewing, que es el tumor maligno segundo en frecuencia después del osteosarcoma, y una relación topográfica solamente los linfomas, las leucemias, los mielomas, tumores vasculares, fibrosos, adiposos. Después hay lesiones pseudotumorales: quistioso solitario, quistioso neurismático, defecto fibroso metafisario, displasia fibrosa y miositis osificante. No vamos a ver todo esto, simplemente vamos a tratar en estos videos los más frecuentes. Si ustedes quieren ver más detallado, tienen que ir a los textos o a la punta de la cátedra. El osteoma es un tumor óseo que produce hueso amartomatoso, porque es un hueso compacto, mal formado, que se presenta como un nódulo que comprime estructuras como el encéfalo, el globo ocular, senos paranasales, y tiene proyección en la base del cráneo o alrededor de los agujeros donde salen los nervios, los pares craneales. Aparecen huesos planos del cráneo y la cara. No habría ningún problema en esto, por ejemplo, porque acá se lo puede extirpar tranquilamente, pero a veces cuando salen los pares craneales en la base del cráneo, sí, ahí hay problemas, incluso dificultad hasta para extraerlos. Hay osteomas múltiples con pólipos adenomatosos de intestino grueso y fibromatosis que conforman el síndrome de Gardner. Esto ya lo hemos visto cuando estudiamos pólipos intestinales. Una vez extraída la masa, son tumores que son en general pequeños y protruyen desde la zona subperióstica. Y lo que vemos es, después de descalcificarlo, vemos hueso compacto, nada más, hueso laminar normal. El osteoma osteoide tiene algunas particularidades. Se presenta en varones en un predominio de 2:1, en jóvenes entre los 10 y los 30 años, en las metáfisis de huesos largos. En general, los tumores óseos se presentan en la metáfisis, en la mayoría
de las localizaciones ya vamos a ver algunas particularidades. Especialmente en miembros inferiores como la tibia, el fémur, son la mayoría de los casos, pero también en las manos, en los pies, en vértebras, en el peroné. Característicamente tiene un dolor muy intenso que suele despertar al paciente porque es un tumor que produce prostaglandina E2, y el paciente se toma una aspirina, particularmente una aspirina, y le calma el dolor. El pronóstico cura con la resección local. Aquí tenemos una resección del tumor y bueno, puede recidivar si el tumor es insuficiente, si la resección es insuficiente. Este es otro hueso con otro tumor acá. Fíjense cómo se ve la placa radiográfica. Es un tumor que tiene muchos vasos y hemorragia en su interior, por lo tanto tiene un colorido pardo, rodeado de una zona más densa de tejido óseo, ¿no? Macroscópicamente, bueno, siempre son medio redondos y son tumores pequeños, no exceden los 2 centímetros. Se localizan frecuentemente en la corteza, como es el caso, o en la médula, en el interior del hueso, en un 12%, o subperiósticos menos frecuentemente. La localización es esta, un 85% en la corteza. Esta es la imagen típica de una lesión radiolúcida rodeado de un anillo más denso. Microscópicamente presenta un nido central. Esto es el nido central. ¿Y qué es lo que tiene? Mucho material osteoide, que es esto rosado, eosinófilo, con osteoblastos entremezclados, porque hay una gran cantidad de actividad osteoblástica que sintetiza osteoide, muchísimos vasos, rodeado de hueso compacto alrededor. Comenzamos con el osteosarcoma, que es el sarcoma primario maligno más frecuente. Si tomamos el hueso en total e incluimos la médula ósea, por supuesto van a ser mucho más frecuentes los linfomas, las leucemias, perdón. Aparece entre los 10 y los 25 años con un leve predominio en varones, 60% para varones y 40% para las mujeres. Y se origina en la metáfisis de huesos largos, principalmente en las rodillas, en un 60% de los casos. O sea, es la parte inferior del fémur y la parte superior de la tibia y el peroné. En adultos puede aparecer, es más raro, pero tiene que tener patologías asociadas, como vimos recién, la enfermedad de Paget,